¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hablar ahora de los tribunales de justicia y con esto damos por terminado el primer repaso circunstancial o de conceptual a derecho procesal orgánico. Bien, los tribunales de justicia son los órganos que establece la ley para ejercer el poder deber de conocer causas civiles y criminales, juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados. O si quieren verlo de un punto de vista más concreto, los tribunales de justicia son los órganos que establece la ley para ejercer la jurisdicción. Son los órganos que establece la ley para ejercer la jurisdicción. Esos son los tribunales de justicia. Los órganos que establece la ley para ejercer la jurisdicción. Los principios que rigen la organización de los tribunales de justicia para el profesor Adrián Mendoza Torres, que para otros profesores como Juan Andrés Celis en realidad son los principios de la jurisdicción, son los siguientes. Para el profesor Adrián Mendoza Torres, los principios que rigen la organización de los tribunales son independencia, inamovilidad, responsabilidad, legalidad, inexcusabilidad, territorialidad, pasividad, sedentariedad, inavocabilidad, publicidad, gratuidad y gradualidad. Vamos con el primero, el de independencia. Este es el principio máximo de la organización judicial, en virtud del cual la jurisdicción es ejercida exclusivamente por los tribunales que establece la ley. El principio de independencia es el principio máximo de la organización judicial, en virtud del cual la jurisdicción es ejercida exclusivamente por los tribunales que establece la ley, conforme lo establece el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 76 de nuestra Constitución Política. El segundo principio es el principio de inamovilidad. Principio de inamovilidad, que es el derecho que asiste a los jueces para no ser removidos de su cargo mientras tengan el buen comportamiento que le exige la Constitución, en concreto en su artículo 80. La inamovilidad es el derecho que asiste a los jueces para no ser removidos de sus cargos mientras tengan el buen comportamiento que les exige la Constitución. Tercer principio es el de responsabilidad. Principio de responsabilidad. La responsabilidad judicial es aquella que nace con ocasión del ejercicio de las funciones de los jueces, sea por omisión de lo que deben hacer o por hacer lo que deben omitir, transgrediendo con ello sus deberes ministeriales. Entonces el principio de responsabilidad hace referencia a la responsabilidad o obligación que se le impone judicialmente a los jueces con ocasión de haber omitido su deber o haber hecho lo que debieron o haber omitido, transgrediendo con ello sus deberes ministeriales. El cuarto principio es el principio transversal a todo el ordenamiento jurídico, que es el principio de legalidad. Es el principio de legalidad, que se traduce en que debe ser la ley la que establece los tribunales de justicia, regulando su organización, atribuciones y competencia y las normas del procedimiento a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando las pretensiones procesales. En cuanto a la legalidad, se traduce en que debe ser la ley la que establece los tribunales de justicia, regulando su organización, atribuciones y competencias y las normas de procedimiento a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando sus pretensiones procesales. Un quinto principio que está presente en el funcionamiento de los tribunales de justicia es el principio de la inexcusabilidad. Principio de la inexcusabilidad. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión. El principio de inexcusabilidad, entonces, hace referencia a que, reclamada la intervención del tribunal
en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoría, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión, conforme al artículo 76, inciso segundo de la Constitución y el artículo 10, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales. Vamos con el principio de la territorialidad, que señala que los tribunales solo pueden ejercer su potestad. Los tribunales solo pueden ejercer su potestad dentro del territorio que se les haya asignado, conforme al artículo 7 del Código Orgánico de Tribunales. El principio de territorialidad señala de que los tribunales solo pueden ejercer su potestad dentro del territorio que la ley les haya asignado, conforme al artículo 7 del Código Orgánico de Tribunales. La excepción a esto son los exhortos. El séptimo principio que tenemos en consideración es el de pasividad. El principio de pasividad consiste en que los tribunales solo pueden ejercer su ministerio a petición de parte, y esto es la regla general en materia civil, salvo en los casos en que la ley los faculta para actuar de oficio, como por ejemplo las medidas para mejor resolver. Entonces, el principio de pasividad dice relación con que los tribunales solo pueden ejercer su ministerio a petición de parte, que es la regla general en materia civil, salvo los casos en que la ley los faculta para actuar de oficio, como por ejemplo en las medidas para mejor resolver. Octavo principio que tenemos presente es el principio de la sedentariedad. Principio de la sedentariedad, que es la obligación que tienen los jueces de residir, entre comillas, residir en la ciudad en que se encuentra el tribunal en que deben prestar sus servicios. Principio de sedentariedad es la obligación que tienen los jueces de residir en la ciudad en que se encuentra el tribunal en que prestan sus respectivos servicios. El principio de la inavocabilidad, que es otro que está regulado a este propósito. El principio de la inavocabilidad dice relación con que los tribunales tienen la prohibición de abocarse el conocimiento de un asunto pendiente ante otro tribunal, conforme al artículo 8 del Código Orgánico de Tribunales. La excepción, claro, está en los ministros visitadores. Entonces, el principio de inavocabilidad señala que los tribunales tienen la prohibición de abocarse el conocimiento de un asunto pendiente ante otro tribunal. Esto conforme al artículo 8 del Código Orgánico de Tribunales. La excepción son los ministros visitadores. Un décimo principio presente es el de publicidad, principio de publicidad, que señala que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. El principio de publicidad establece que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Esto está señalado en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, y la excepción, son los acuerdos que deben tomar los tribunales colegiados. Respecto a la gratuidad, el principio de la gratuidad, los jueces son funcionarios públicos que paga el Estado y no las partes. Los jueces son funcionarios públicos que paga el Estado y no las partes. Disculpen. Entonces, el principio de gratuidad es que los jueces son funcionarios públicos que paga el Estado y no las partes. Y un último principio en atención al rol de los tribunales de justicia y que están estrechamente relacionados con los principios a propósito de la jurisdicción es el de gradualidad. ¿Qué quiere decir el principio de gradualidad? Que, por regla general, los tribunales, al tramitar los negocios sometidos a su conocimiento, lo hacen en 2 grados o instancias. Principio de gradualidad, entonces, por regla general, los tribunales, al tramitar los negocios sometidos a su conocimiento, lo hacen en 2 grados o instancias. Bien, vamos a hablar ahora
acerca de la clasificación de los tribunales. Clasificación de los tribunales. Los tribunales se pueden clasificar, bueno, el profesor Adrián Mendoza Torres los clasifica en base a 6 criterios. Y en base a estos criterios, los tribunales se clasifican según la materia que conocen y las personas que litigan. Y según la materia que conocen y las personas que litigan, los tribunales son ordinarios, especiales o arbitrales. Según las materias que conocen y las personas que litigan ante ellos, los tribunales son ordinarios, especiales y arbitrales. Los tribunales ordinarios son aquellos que se encuentran jerárquicamente organizados en el Código Orgánico de Tribunales. Los tribunales ordinarios son aquellos que se encuentran jerárquicamente organizados en el Código Orgánico de Tribunales y que se encuentran por debajo en el escalafón del Poder Judicial. Son tribunales ordinarios, los juzgados de letra, los juzgados de garantía, etc. Tenemos el profesor Adrián Mendoza Torres, dentro de los tribunales ordinarios, incluye tanto a la Corte Suprema como a la Corte de Apelaciones. Respecto a los tribunales especiales, que es otro tribunal clasificado en atención a las materias que conocen y las personas que litigan en ellos, los tribunales especiales son aquellos regulados por leyes especiales. Los tribunales especiales son aquellos regulados por leyes especiales. Por ejemplo, los juzgados de familia, con la ley 19.968, los juzgados de letra del trabajo, los tribunales militares en tiempos de paz, etc. Y los tribunales arbitrales son aquellos servidos por jueces árbitros. Los tribunales arbitrales son aquellos servidos por jueces árbitros. El artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales se refiere a esto. El artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales se refiere a estos. Se llama árbitros los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales señala que se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Otra clasificación de los tribunales es según el número de los jueces que lo componen. Y según el número de los jueces que lo componen, los tribunales pueden ser unipersonales o pueden ser colegiados. Tribunales unipersonales, por ejemplo, aquí hay un solo juez que conoce y resuelve el asunto, por ejemplo, un juez de letras o un juez de familia. Y los tribunales colegiados son aquellos que tienen más de un ministro, por ejemplo, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Estos son tribunales colegiados. Un tercer criterio de clasificación de los tribunales de justicia, según el profesor Adrián Mendoza Torres, es según si el fallo se ajusta a derecho o a la equidad. Y aquí estos tribunales pueden ser de derecho, que fallan conforme a la ley, o de equidad, que fallan conforme a la equidad. No se me ocurre un ejemplo ahora, pero ténganlo presente. Un cuarto criterio de clasificación es según su jerarquía. Y según su jerarquía, los tribunales pueden ser superiores o inferiores. Son superiores los tribunales como la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, que son tribunales superiores de justicia, y tribunales inferiores, por ejemplo, los juzgados de letra. Otro criterio de clasificación que tenemos presente son, por ejemplo, según el tiempo en que los jueces duran en sus funciones. Según el tiempo en que los jueces duran en sus funciones. Estos tribunales pueden ser perpetuos o temporales. Los tribunales perpetuos son la regla general. ¿Cómo van a ser la regla general? Acuérdense que lo perpetuo está atado a lo material. Y los jueces no son removidos de su cargo mientras guarden el comportamiento que les exige la Constitución en base al principio de inabocabilidad. Y los tribunales temporales son aquellos conformados por jueces árbitros.
Los tribunales temporales son los que están formados por jueces árbitros y los perpetuos son la regla general, en base al principio de inavocabilidad. Un último criterio de clasificación que tenemos en consideración y que el profesor Adrián Mendoza Torres tiene en consideración es según si están establecidos en forma permanente o no. Y según si están establecidos de forma permanente o no, los tribunales pueden ser permanentes o accidentales. Los tribunales permanentes son aquellos que funcionan en forma continua, se hayan suscitado o no los asuntos en que deben intervenir y constituyen la regla general. Los tribunales permanentes son aquellos que funcionan en forma continua, se haya suscitado o no los asuntos en que deben intervenir y constituyen la regla general. Y los tribunales accidentales son aquellos que se constituyen una vez que se ha suscitado el asunto en que deben intervenir y en que se requiera la intervención. Son aquellos que se constituyen una vez que se ha suscitado el asunto en que deben intervenir y se requiera su intervención. Vamos a hablar en concreto ahora de los tribunales ordinarios. Vamos a hablar de los tribunales ordinarios. Los tribunales ordinarios, por ejemplo, tenemos acá los juzgados de letra, las Cortes de Apelaciones, y el profesor Adrián Mendoza Torres incluye la Corte Suprema, los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal. Los tribunales ordinarios, entonces, para el profesor Adrián Mendoza Torres son, insisto, para el profesor Adrián Mendoza Torres son juzgados de letra, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal. Respecto a los juzgados de letra, son tribunales ordinarios, unipersonales, de derecho, inferiores y de carácter permanente, que ejercen jurisdicción sobre una comuna o agrupación de comunas. Los juzgados de letras son tribunales ordinarios, unipersonales, de derecho, inferiores, que ejercen jurisdicción sobre una comuna o agrupación de comunas. Esos son los juzgados de letra y ustedes lo pueden ocupar como definición. Si les preguntan, son tribunales ordinarios, unipersonales, de derecho, inferiores, que ejercen jurisdicción sobre una comuna o agrupación de comunas. Respecto de las Cortes de Apelaciones, bueno, estos son tribunales ordinarios, colegiados, de derecho, superiores y de carácter permanente, que ejercen jurisdicción sobre una o varias provincias o sobre una región o parte de ella. Las Cortes de Apelaciones, entonces, son tribunales ordinarios, colegiados, de derecho, superiores, perpetuos y de carácter permanente, que ejercen la jurisdicción sobre una o varias provincias o sobre una región o parte de ella. Esos son las Cortes de Apelaciones. El funcionamiento de las Cortes puede ser ordinario o extraordinario. El funcionamiento ordinario de una Corte de Apelaciones puede darse en pleno o en sala. Entonces el funcionamiento ordinario de una Corte de Apelaciones puede ser en pleno o en sala. En pleno, cuando para el desempeño de sus funciones deben reunirse la mayoría absoluta de sus miembros, entre paréntesis solo jueces. En pleno, cuando para el desempeño de sus funciones deben reunirse la mayoría absoluta de sus miembros, entre paréntesis solo jueces. O en sala, cuando para el desempeño de sus funciones se divide en varias unidades jurisdiccionales o salas. Cada sala representa a la Corte en los asuntos que conoce. El quórum para funcionar en cada sala es de 3 miembros, pero puede haber abogados integrantes. En sala, entonces, cuando para el desempeño de sus funciones se divide en varias unidades jurisdiccionales o salas. Cada sala representa a la Corte en los asuntos que conoce, y el quórum para funcionar en cada sala es de 3 miembros, pero puede haber abogados integrantes también. Y el funcionamiento extraordinario de las Cortes es cuando, para el desempeño de sus funciones, deben dividirse en un número mayor de salas de aquel al que normalmente les corresponde. Y tiene lugar cuando hay retardo en el tribunal respectivo. El funcionamiento extraordinario, entonces, de la Corte de Apelaciones se da cuando para el desempeño de sus funciones deben dividirse en un número mayor de salas que aquel que normalmente les corresponde. Tiene lugar cuando hay retardo en el tribunal respectivo. Denme un segundo, por favor.
tribunales ordinarios, colegiados, de derecho, superiores, perpetuos y de carácter permanente, que ejercen jurisdicción sobre una o varias provincias o sobre una región o parte de ella. Su funcionamiento puede ser ordinario o extraordinario. Y si es ordinario, puede ser en pleno o en sala. Es en pleno cuando para el desempeño de sus funciones deben reunirse la mayoría absoluta de sus miembros, entre paréntesis, solo jueces. Y es en sala cuando para el desempeño de sus funciones se dividen en varias salas o unidades jurisdiccionales. Cada sala representa a la Corte en los asuntos que conoce y el quórum para funcionar en cada sala es de 3 miembros, pero puede haber abogados integrantes. Y el funcionamiento extraordinario concurre cuando, para el desempeño de sus funciones, deben dividirse en un número mayor de salas de aquel que normalmente le corresponde, y tiene lugar cuando hay retardo en el tribunal respectivo. Funcionamiento extraordinario, entonces, cuando para el desempeño de sus funciones deben dividirse en un número mayor de salas de aquel que normalmente les corresponde. Tiene lugar cuando hay retardo en el tribunal respectivo. Ahora, relacionado también con las Cortes de Apelaciones. ¿Cómo conocen las Cortes de Apelaciones? ¿Cómo conocen las Cortes de Apelaciones? Bueno, las Cortes de Apelaciones conocen en cuenta o conocen en relación. En cuenta o en relación. Conocen en cuenta las Cortes de Apelaciones, que significa que conocen en cuenta que es la información que se da a la Corte en forma privada y sin formalidad alguna, ya sea por el relator o por el secretario, de aquellas cuestiones de mera tramitación, y cuando es la ley la que señala que debe tomarse conocimiento del asunto en esta forma. Entonces, en cuenta significa que es la información que se da a la Corte en forma privada y sin formalidad alguna, ya sea por el relator o por el secretario de aquellas cuestiones de mera tramitación, y cuando es la ley la que señala que deben tomarse conocimiento del asunto en esta forma. Y en relación o previa vista de la causa, en relación o previa vista de la causa, es la información que se da a la Corte en forma solemne por el relator de los asuntos sometidos a su decisión a través de un conjunto de actuaciones. En relación o previa vista de la causa, es la información que se da a la Corte en forma solemne por el relator de los asuntos sometidos a la decisión de la Corte a través de un conjunto de actuaciones. Las actuaciones de la vista de la causa son las siguientes. Las actuaciones de la vista de la causa son las siguientes. Primero, certificación del relator. Certificación del relator, en el sentido de que el asunto se encuentra en estado de relación. Certificación del relator en el sentido de que el asunto se encuentra en estado de relación. Segundo, decreto de autos en relación. Decreto de autos en relación. Y su notificación legal. Una vez notificado, se entiende que la causa queda en estado de tabla. Entonces, esta segunda actuación dentro de la previa vista de la causa es el decreto de los autos en relación y su notificación legal. Una vez notificado, se entiende que la causa queda en estado de tabla. Tercero, respecto a la fijación de la causa en tabla, la tabla es la lista de los asuntos que la Corte verá en la semana siguiente y que es confeccionada por el presidente del tribunal el último día hábil de la semana. Si las Cortes tienen varias salas, el presidente deberá hacer tantas tablas como salas tenga la Corte. Las causas se distribuyen por sorteo entre salas. Entonces, este tercer trámite de la previa vista de la causa es la fijación de la causa en tabla. La tabla es la lista de los asuntos Un segundo.
Disculpen, chiquillos, estamos terminando ya. Fijación de la causa en tabla. La tabla es la lista de los asuntos que la Corte verá en la semana siguiente y que es confeccionada por el presidente del tribunal el último día hábil de la semana. Si las Cortes tienen varias salas, el presidente deberá hacer tantas tablas como salas tenga la Corte. Las causas se distribuyen por sorteo entre las salas. Cuarto trámite relativo a la previa vista de la causa es la vista de la causa propiamente tal. La vista de la causa propiamente tal y es la forma como la Corte conoce del asunto señalado en la tabla. La vista de la causa per se es la forma como la Corte conoce el asunto señalado en la tabla y esta comprende tres actuaciones que son el anuncio, la relación y los alegatos. Anuncio, relación y alegato. Eh, Anuncio, relación y alegatos. Respecto a esto, el anuncio es el aviso que se da a los interesados de que el tribunal va a empezar a conocer la causa. El anuncio es el aviso que se da a los interesados de que el tribunal va a empezar a conocer la causa. La relación es la exposición razonada y metódica que el relator debe hacer al tribunal de los asuntos sometidos a su conocimiento. La relación es la exposición razonada y metódica que el relator debe hacer al tribunal de los asuntos sometidos a su conocimiento. En cuanto a los alegatos, son las defensas orales que los abogados hacen ante la Corte de Apelaciones. Solo el anuncio y relación son obligatorios. Solo el asunto y la relación son obligatorios. Entonces, respecto a la vista de la causa per se, es la forma como la Corte conoce el asunto señalado en la tabla. Y esta comprende tres actuaciones, que son el anuncio, la relación y los alegatos. El anuncio es el aviso que se da a los interesados de que el tribunal va a empezar a conocer de la causa. La relación es la exposición razonada y metódica de que el relator debe hacer al tribunal de los asuntos sometidos a su conocimiento, y los alegatos son las defensas orales que los abogados hacen ante las Cortes de Apelaciones. Solo el anuncio y la relación son obligatorios. Bien, vamos a referirnos a los últimos tribunales y la verdad es que francamente después entraría los tribunales arbitrales. La verdad no estoy muy seguro si entran en el examen de grado, pero los vamos a leer igual. Pero antes definamos a cada uno. La Corte Suprema es un tribunal, vamos a hablar ahora de la Corte Suprema, dejando ya listo la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema es un tribunal ordinario, colegiado, de derecho, superior, perpetuo y de carácter permanente, que ejerce jurisdicción sobre todo el territorio nacional. La Corte Suprema es un tribunal ordinario, colegiado, de derecho, superior, perpetuo y de carácter permanente, que ejerce jurisdicción sobre toda la República. Respecto a los juzgados de garantía son tribunales que están formados por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. Los juzgados de garantía son tribunales que están formados por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. Tribunales formados por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. Quinto, tribunales de juicio oral en lo penal. Respecto a los tribunales de juicio oral en lo penal, son tribunales ordinarios, colegiados, de derecho, inferiores, perpetuos y de carácter permanente, cuyo territorio jurisdiccional es una agrupación de comunas. Los tribunales de juicio oral en lo penal son tribunales ordinarios, colegiados, de derecho, inferiores, perpetuos y de carácter permanente, cuyo territorio jurisdiccional es una agrupación de comunas. Bien, vamos a referirnos brevemente a los tribunales arbitrales, ¿ya? Y con esto vamos a terminar. Tribunales arbitrales son aquellos que son servidos por jueces árbitros. Los tribunales arbitrales son aquellos servidos por jueces árbitros. El artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales se refiere a ellos, señalando que se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. El artículo 222 del COD señala que se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes o la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso.
Las características es que su competencia por regla general la obtienen de las partes. Estos jueces pueden ser letrados, según la clase de arbitraje que se trate. Son tribunales accidentales, pues se constituyen solo una vez que se ha suscitado el asunto en que deben intervenir y carecen de imperio para hacer cumplir sus resoluciones. Las fuentes del arbitraje son la voluntad de las partes, por ejemplo en un contrato de compromiso o en una cláusula compromisoria, o pueden ser la ley. En estos casos, la voluntad de la ley es la que impone la necesidad de someter un determinado asunto al juez árbitro. Se trata entonces de un arbitraje forzoso. Los árbitros pueden ser de derecho, arbitradores o mixtos. Los árbitros de derecho son aquellos que fallan con arreglo a la ley y que se someten a la tramitación, como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a las reglas establecidas para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. El árbitro arbitrador es aquel que falla obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren y no está obligado a guardar en su procedimiento y fallo otras reglas que, aparte de las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo. Y si estas nada dicen, a las reglas supletorias que establece el Código de Procedimiento Civil. Y el árbitro mixto es aquel que tramita como los árbitros arbitradores y falla como los árbitros de derecho. El árbitro mixto es aquel que tramita como los árbitros arbitradores y falla como los árbitros de derecho. Los requisitos para ser árbitro son ser mayor de edad, tener libre administración de los bienes, saber leer y escribir, y que los árbitros de derecho solo pueden ser abogados. Los árbitros de derecho solo pueden ser abogados. Los árbitros los pueden nombrar las partes por acuerdo unánime y en acto solemne, los puede nombrar la justicia, se sigue el mismo procedimiento para nombrar a los peritos, puede establecerlos también el testador o la misma ley en ciertos casos. Hola Fiore, ¿qué tal? Bueno, ya todo lo demás es relleno. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y agradecido por haber apañado esta parte. Con eso terminamos ya de ver la parte de derecho procesal orgánico. Hola Fiore, ¿qué tal? Buenas noches. Llegaste justo cuando estamos terminando. Dios te bendiga.